Bueno, yo a ustedes les había enviado un material que dice resumen del octavo grado, ¿sí? En el resumen del octavo grado están todas las actividades de evaluación que quedamos en que ustedes debían de enviar solamente a partir de ese tema, ¿sí? En este caso vamos a estar controlando, si es que hay más tiempo, después vamos a controlar más. Vamos a trabajar con el que corresponde a la semana del 10 al 14 de mayo, que es la semana pasada. Como siempre, no se deben de olvidar de colocarme esto, de colocarme sus nombres, el tema y también colocar la institución a la que está, a la que corresponde, ¿sí? Bueno, el tema que quedó la vez pasada como tarea, yo les había mostrado ya algunos, pero voy a volver a hacerles recordar porque hay dificultades para poder comprenderlo. En este ejercicio dice, utiliza la regla de Ruffini para realizar la siguiente división de polinomio. Entonces acá ya nos está indicando qué es lo que vamos a estar utilizando, que es la regla de Ruffini. Acuérdense que para trabajar con regla de Ruffini, esto tiene que estar ordenado y tiene que estar completo. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo de 4 bajar a 2, tengo que tener el que está elevado al cubo. Entonces va a ser 6x a la cuarta más 0x al cubo, porque no tengo x al cubo acá, menos 2x al cuadrado, más 5x, más 3, y todo esto dividido x menos 2, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ordenamos y completamos con 0 la parte literal que falta, entonces a partir de ahí voy a empezar a copiar los coeficientes. El primer coeficiente es el 6. El segundo coeficiente es el 0. El tercer coeficiente es menos 2. Se coloca con su signo y todo, ¿sí? El siguiente coeficiente es el 5. El siguiente es el 3. Entonces, una vez que nosotros copiamos todos los coeficientes, lo que tengo que hacer es igualar a 0 el divisor. O sea que voy a poner x menos 2 es igual a 0, x es igual a más 2, ¿sí? Voy a cambiar de color el bolígrafo para que podamos visualizar lo que estamos trabajando, ¿sí? En este caso, voy a elegir un color verde, vamos a elegir. Entonces, ¿qué es lo que colocamos en esta parte de nuestra tabla? Tengo que colocar el valor de la x que nosotros obtuvimos acá, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar más 2. ¿Qué hacemos? El primer valor baja así como está, o sea que acá voy a colocar el 6. ¿Qué hacemos después? Multiplicamos estos dos. Cuando nosotros multiplicamos, tengo que atender los signos, ¿sí? Yo no puedo multiplicar solamente los números y no atiendo el signo. En este caso va a ser más por más, que va a ser más. 2 por 6, que es 12. Luego dice 0 más 12, y 0 más 12 me da otra vez más 12. Luego ese número debo de volver otra vez a multiplicar por este 2 que estoy teniendo acá. Entonces tengo más por más es más. Y 12 por 2 que es 24. Positivo 24. Ahora, los signos son contrarios. Cuando los signos son contrarios, no se vayan a olvidar que se restan, ¿sí? Entonces, ahí nos dice menos 2 más 24. Entonces nos va a dar como resultado más 22. Ese valor que acabamos de obtener debo de multiplicar otra vez por el 2. Entonces 2 por 22 es 44 positivo. Y ahí dice 44 más 5 y 44 más 5 es 49. ¿Sí? Ahora debo de multiplicar este 49 por 2. Si ustedes tienen calculadora lo pueden hacer uso, ¿sí? Para agilizar el trabajo. Entonces tengo 49 por 2 que en este caso es 98. Acá me olvidé de colocarle el signo del 3. Entonces acá 98. Y 98 menos 3 es 95. Este último número es nuestro resto. Entonces el resto es 95. Esto ustedes lo tienen que expresar, ¿sí? No es que lo resuelven así y ya lo dejan. Tienen que colocar el resto y tienen que colocar el cociente. En este caso, el cociente viene a ser todos estos números que tenemos acá,
Pero si yo tengo acá x a la cuarta, acá va a ser x al cubo. Entonces va a ser 6x al cubo más 12x al cuadrado. No se vayan a olvidar que esto va bajando. Más 22x más 49. Y ahí termina el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2, consulta que quieran hacerme sobre el ejercicio 1, algo que no hayan entendido, ¿entendieron en qué consiste? Sí, profe. Bueno, entonces voy a seguir. Con el ejercicio que estamos teniendo acá, me dice que calcule el resto de la división, ¿sí? O sea que solamente me pide el resto. Entonces voy a colocar la R de resto y voy a copiar mis valores, que en este caso es 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 6, ¿sí? Entonces ahora este que estoy teniendo acá voy a igualar a 0, va a ser x más 4 es igual a 0, entonces la x va a ser igual a menos 4. Acuérdense que cuando está sumando y al pasar al otro miembro pasa a ser la operación inversa, que en este caso de la suma es la resta. Este 4 que yo acabo de obtener voy a colocar en el lugar de cada una de estas x. Entonces R va a ser igual a 2 por paréntesis menos 4 al cubo menos paréntesis menos 4 al cuadrado más 2 por paréntesis menos 4 menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de reemplazar en el lugar de cada una de estas x el valor del divisor igualado a 0. Entonces, una vez que yo tengo eso, voy a empezar a resolver y tengo 2 por. Nosotros, al empezar el año escolar, dimos una propiedad que decía, si la base es negativa y el exponente es un número impar, la potencia es negativa, dice. Entonces acá yo ya sé que esto me va a dar negativo. Y multiplico 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Significa que 4 al cubo es 64. Menos. Después teníamos nosotros otra propiedad que nos decía, si la base es negativa y el exponente es un número par, la potencia es positiva. Entonces le voy a colocar ya su signo ahí. Entonces tengo 4 al cuadrado que significa 4 por 4 que es 16. ¿Sí? Acá ya puedo multiplicar. Me dice más por menos, menos 4 por 2 que es 8 y menos 6. ¿Sí? Entonces ahora sigo teniendo multiplicaciones, lo que me está indicando que yo no puedo todavía sumar, no puedo restar. Tengo que en primer lugar resolver las multiplicaciones. Y tengo acá 2 por 64. 2 por 4 es 8 y 2 por 6 es 12. Entonces acá me da menos 128 porque más por menos es menos. Acá tengo menos por más que es menos 16. Menos 8 menos 6 es igual. Entonces, acá todos estos valores hago en un cálculo auxiliar porque debo de sumar. 128 más 16 más 8 más 6. Entonces, acá tengo 8 más 8 que es 16, 16 más 6 que es 22, 22 más 6 que es 28. Llevo 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos da 158 negativo, porque acuérdense que cuando los signos son iguales se suman y el resultado conserva su signo. Entonces, eso es lo que debían de haber realizado en esa parte, cosa que yo les había ya resuelto el primero y el segundo, ¿sí? Ahora, en el ejercicio 3 dice, aplica la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de la división, dice. Bueno, en realidad acá solamente nos pide Ruffini, había sido, yo leí mal el concepto, entonces a una compañera le hice hacer el teorema del resto y le hice hacer la regla de Ruffini, pero acá nos dice aplica la regla de Ruffini, o sea que solamente Ruffini lo vamos a resolver. Creo que yo entendí mal el concepto, entonces por esa razón les hice trabajar doble, pero no está mal porque de paso están practicando. Entonces, para este ejercicio
Voy a resolver Ruffini. Mi primero ya está ordenado porque acá tengo 3, 2, 1 y desaparece la X, entonces ya está ordenado. Mi primer valor va a ser 2. Mi segundo valor menos 5. Mi tercer valor es 4. Y mi último valor es menos 2. Igualamos esto a 0. Tengo X más 3 es igual a 0. O sea que la X va a ser igual a menos 3. Y ese es el valor que voy a colocar acá. Una vez que coloque ese valor, el primer valor que es el 2, tengo que bajar así como está. Entonces multiplico. Más por menos es menos. 3 por 2 es 6. Los signos son iguales. Si los signos son iguales, se suman. Entonces me da menos 11. Menos por menos es más. 11 por 3 es 33. 33 más 4 es más 37. Más por menos es menos. Entonces ahora quiero 37 por 3. Y me da 111. Si es que no lo estoy viendo mal. Sí, 111. Entonces acá debo de colocar 111. Y 111 menos 2, los signos son iguales, se suman, entonces me da menos 113. Entonces nos pide el resto. El resto va a ser igual a menos 113. Ahora quiero el cociente, porque las dos cosas nos pide determinar. El cociente van a ser todos estos números que tenemos acá que sobraron, ¿sí? Pero si yo tengo acá x al cubo, acá va a ser x al cuadrado, o sea que va a ser 2x al cuadrado menos 11x más 37 y ahí termina el ejercicio en el punto B, o sea, en el punto A del 3, ¿sí? Ahora hago lo mismo con el siguiente, pero ¿qué problema tengo? Que acá del 5 bajo ya 2. Entonces voy a ordenar primero. Entonces va a ser x a la quinta. Si quieren le pueden colocar ya 1 ahí. Más 0x a la cuarta. Luego más 0x al cubo. Menos 1x al cuadrado. Después tiene que venir x. Entonces va a ser más 0x. Y por último más 5. Esto dividido x menos 2. Entonces hago mi tabla. Mi primer valor va a ser 1. Mi segundo valor va a ser 0. El tercer valor va a ser 0 nuevamente. El siguiente valor va a ser menos 1. El siguiente valor va a ser 0. Y el último valor va a ser 5. Hacemos nuestra tabla. Entonces igualo a 0 va a ser x menos 2 es igual a 0. X es igual a más 2. Entonces ese es el valor que voy a colocar acá. Bajamos el primer valor que es el 1, entonces tengo 1 por 2 que es 2, 0 más 2 que es 2. 2 por 2 es 4, 0 más 4 es 4. Más por más es más, 4 por 2 es 8. Y 8 menos 1 es más 7. Más por más es más, 7 por 2 es 14. 14 más 0 es más 14. 14 por 2, entienden que este es un más. 14 por 2 es 28. Positivo. Y los signos son iguales, entonces tengo que sumar 28 más 5 y eso me da como resultado 33. Entonces, este último número es nuestro resto. El resto es igual a 33. Ahora quiero el cociente. El cociente van a ser todos estos números que tengo acá, pero si acá me decía x a la quinta, acá tiene que ser x a la cuarta, o sea que va a ser un x a la cuarta más 2x al cubo más 4x al cuadrado más 7x más 14. Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? ¿Me están entendiendo qué es lo que debían de realizar? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos entonces con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, una de las dimensiones del rectángulo es x más 2 y su área vale x al cuadrado más 3x más 2
y nos dice cuál es la expresión que representa la medida del otro lado del rectángulo. Entonces, en este caso, como nosotros estamos dando Ruffini y estamos dando teorema del resto, yo solamente puedo resolver por Ruffini, ¿sí? Porque quiero la otra longitud y la otra longitud viene a ser el cociente, ¿sí? Entonces, en primer lugar voy a indicar mi operación que es x al cuadrado más 3x más 2. Eso debo de dividir por x más 2. Preparo mis valores, veo que está ordenado, entonces mi primer valor va a ser 1. El segundo valor va a ser 3. El siguiente valor va a ser 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos? No me tengo que olvidar que tengo que igualar esto a 0, entonces voy a poner x más 2 es igual a 0, x es igual a menos 2, entonces mi valor va a ser menos 2. Voy a cambiar de color porque estuve haciendo todo en color verde, había sido, no me di cuenta. Entonces, bajo mi primer valor. Mi primer valor es 1, ¿sí? Entonces va a ser menos por más, porque este es más. Menos por más es menos. 1 por 2 es 2. Los signos son contrarios porque el 3 es positivo. Se restan, entonces 3 menos 2 es más 1. Más por menos es menos. 1 por 2 es 2. Y acá me dice 2 menos 2 y 2 menos 2 es 0. Entonces el resto mide 0. Y el cociente es el lado que me falta, que es la otra medida, el otro lado. Entonces en este caso dice x al cuadrado, entonces ahora va a ser x nada más. Entonces acá va a ser un x más 1, que pueden escribir nada más x más 1, porque acuérdense que el 1 no hace falta indicarlo, ¿sí? Pregunta hasta ahí, ¿puedo seguir nomás? Porque seguimos otra vez con la regla de Ruffini. Esa es la que yo estoy viendo que están teniendo dificultades para entender. Entonces, vemos acá la regla de Ruffini otra vez, pero veo que tengo 4, tengo 3, tengo 2, significa que me falta el 1. Entonces voy a poner x a la cuarta más 2x al cubo más 7x al cuadrado más 0x más k dividido x más k, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros completamos la parte que faltaba, la parte literal que falta, entonces empiezo a hacer mi tabla. Primer valor es 1. Segundo valor, 2. Tercer valor, 7. Cuarto valor, 0. Y el último es la K, que es lo que queremos saber cuánto vale. Entonces, igualo esto a 0, pongo x más 4 es igual a 0, x es igual a menos 4. Y ese es el valor que voy a colocar acá, ¿sí? Cambio otra vez de color para que podamos diferenciar. Entonces, acá bajamos el primer número, que es el 1. Entonces, menos por más es menos. 4 por 1 es 4. El 2 es positivo, los signos son contrarios. Si los signos son contrarios se restan, me da como resultado menos 2. Menos por menos es más. 2 por 4 es 8. El 7 es positivo, el 8 es positivo, los signos son iguales, se suman. Esto me da como resultado más 15. Más por menos es menos. 15 por 4 es 60. Si no estoy equivocada, vamos a controlar nada más. 15 por 4, sí, 60. Y 0 menos 60 me da menos 60. Menos por menos es más. 60 por 4 nos da 240. Y acá me tiene que dar 0, porque dice que el valor tiene que ser exacto, entonces pongo acá. K más 240 es igual a 0. Entonces, K es igual a, como está sumando, va a pasar restando, o sea que va a ser menos 240. Y ese es el valor de la K. Bueno, siguiendo con esta parte, todo esto es la tarea que corresponde a la semana anterior a esta, que es la que vamos a ver ahora.
Yo les envié este resumen de tal forma que ustedes directamente ya estén trabajando con el material que me deben de enviar. Pero no se deben de olvidar que siempre me deben de colocar la semana a la que corresponde, sus nombres, el tema que vamos a estar desarrollando. Ahora, en las actividades que tenemos de esta semana, el único inconveniente que tenemos con las que estuvimos viendo anteriormente es que las divisiones ya vienen algunas con fracción, entonces ese detalle es lo que deben de atender. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio número 1, es una división de polinomios por monomios. Yo les mostré que lo que quiero que me hagan es siempre indicar la operación, o sea que va a ser 2x menos x al cuadrado, todo sobre 2x. Pero después ya aplicamos la propiedad distributiva, no voy a colocar una raya larga, solamente al primer término va a corresponder la raya y luego al segundo término. Entonces acá va a ser 2x sobre 2x. Y en el otro va a ser menos x al cuadrado sobre 2x, ¿sí? Entonces empezamos a dividir. 2x dividido 2x me da como resultado 1. Menos, al dividir, su coeficiente es 1. No puedo dividir 1 con el 2, entonces pongo 1 sobre 2. Ahora sí, la letra sí puedo dividir, porque acuérdense que cuando nosotros dividimos, restamos los exponentes. Entonces va a ser 2 menos 1 y me da x. Y esto ya termina acá, ¿sí? Ahora voy con el siguiente. Este ejercicio número 1 nosotros ya lo habíamos resuelto en la actividad anterior cuando estuvimos viendo. También les mostré el segundo ejercicio. Entonces vamos a analizarlo otra vez porque hubo otra vez errores entre lo que me enviaron como tarea. Entonces, en primer lugar, indicamos en forma fraccionaria nuestro ejercicio. Todo esto sobre 2AB. En segundo lugar, aplicamos la propiedad distributiva, entonces va a ser 5AB sobre 2AB. Cada uno en forma independiente tiene que tener su raya. Menos 7A cuadrado B cubo sobre 2AB. El siguiente va a ser más 8A al cubo B sobre 2AB. Y el último, más 4AB al cuadrado sobre 2AB. Entonces, una vez que yo apliqué la propiedad distributiva, voy a empezar a dividir aquellos que puedo dividir. En este caso, por ejemplo, 5 sobre 2 no puedo dividir porque no es exacta la división. Entonces, tengo que poner 5 sobre 2. Pero en la parte, la letra sí se anulan ambos porque es AB y AB. Menos, acá 7 sobre 2 tampoco puedo dividir porque no es exacto, me va a salir con coma. Ahora voy a la letra, acá tengo a cuadrado y acá tengo a la 1, se restan, entonces me queda solamente a. Acá tengo b al cubo, acá tengo b, entonces me queda b al cuadrado, porque 3 menos 1 es 2. Ahora en el siguiente, más 8 dividido 2, sí puedo dividir, porque 8 dividido 2 es 4, porque 4 por 2 es 8. Y acá dice a al cubo dividido a. Voy a restar los exponentes. 3 menos 1 me da a cuadrado. Y acá tengo la b con la b que directamente voy a anular porque ambos tienen el mismo exponente. Ahora voy con el otro. Más 4 dividido 2 es 2, porque 2 por 2 es 4. La a con la a puedo anular directamente porque ambos tienen el mismo exponente, pero la b con la b tengo que restar y me da b nada más. Entonces ahí termina este ejercicio. Preguntas sobre esta parte porque justamente en estos donde no se pueden dividir es lo que vi varios errores. No se olviden que cuando no se puede simplificar se expresa el resultado en forma fraccionaria nada más, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta paso a la letra C. ¿Alguna consulta que quieran hacer los presentes, los que están en clase ahora escuchando? ¿Tienen alguna? Bueno, entonces voy a seguir. En el siguiente, nuevamente voy a expresar en forma fraccionaria.
Entonces tengo 2 sobre 3, x al cuadrado y al cubo, más 3 sobre 5, x al cuadrado y al cuadrado, más 1 sobre 2, x a la cuarta y al cubo. Y todo esto no tenía que haberle puesto, pero ya me equivoqué. Todo esto voy a dividir con 5 sobre 2 x y al cuadrado. En primer lugar indico mi fracción, porque acuérdense que la división es una fracción. Ahora voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a poner 2 sobre 3 x al cuadrado y al cubo sobre 5 sobre 2. 5 sobre 2 x y al cuadrado. Más 3 sobre 5 x al cuadrado y al cuadrado sobre 5 sobre 2 x y al cuadrado. Más, el último, 1 sobre 2 x a la cuarta y al cubo sobre 5 sobre 2 x y al cuadrado. Bueno, en esta parte voy a usar esta parte de mi hoja para hacer un cálculo auxiliar y yo voy a trabajar así como les mostré en la vez pasada, donde yo aplico medio por medio, extremo por extremo. Eso ya va a depender de ustedes de cómo lo hayan resuelto, pero lo importante es llegar al mismo resultado. Entonces acá tengo 2 sobre 3, 5 sobre 2. Acuérdense, medio por medio, extremo por extremo. Siempre primero van arriba los extremos. Entonces va a ser 2 por 2 sobre 3 por 5. En este caso no puedo simplificar nada. Entonces multiplico 2 por 2, que es 4. 3 por 5, que es 15. ¿Sí? Entonces, de esta parte de los números me salió 4 sobre 15. Ahora, voy a la letra. Acuérdense que yo estoy dividiendo, también tengo que dividir la letra, entonces tengo x al cuadrado dividido x, me queda una x. Y acá dice y al cubo dividido y al cuadrado, me queda una y, porque 3 menos 2 es 1. No le estoy colocando más el exponente, porque al no colocarle el exponente, estoy indicando que el exponente es 1. Ahora voy con el otro, más. Voy otra vez a mi cálculo auxiliar. Entonces pongo 3 sobre 5 dividido 5 sobre 2. Aplico medio por medio, extremo por extremo. Tengo 3 por 2 sobre 5 por 5. Entonces 3 por 2 es 6, 5 por 5 es 25. Entonces acá me da como resultado 6 sobre 25. Y la letra dice x al cuadrado x, entonces me queda solamente x nomás ya. Y la y al cuadrado con la y al cuadrado puedo anular directamente porque son iguales y los exponentes son iguales, ¿sí? Voy al último. En el último dice 1 medio sobre 5 sobre 2. Medio por medio, extremo por extremo. Entonces 1 por 2 sobre 2 por 5. Acá puedo simplificar el 2 con el 2 y me queda 1 sobre 5. Entonces acá escribo 1 sobre 5. La letra x a la cuarta dividido x, cuyo exponente es 1, me queda x al cubo. Y al cubo dividido y al cuadrado me queda y. Y ahí termina el ejercicio que estamos teniendo, ¿sí? En este ejercicio, en el punto B, yo ya les había resuelto en el material que les envié. Entonces, eso quiero que se fijen en el video anterior a este, para poder entender cómo se hace este ejercicio donde les mostré el paso a paso. Bueno, yo voy a resolver este otro que no les resolví esa vez, pero les había mostrado cómo se ordena, ¿sí? En primer lugar, les dije que tienen que elegir una de las letras, o la X o la Y. En este caso, yo voy a elegir la X. ¿Por qué? Porque es positivo. Y acá veo que la Y es negativa, entonces por esa razón voy a elegir la X. Entonces voy a poner 28x al cuadrado. No me tengo que olvidar que después del cuadrado tiene que venir el que tiene exponente 1. Entonces ahí tengo que colocar menos 11xy porque nosotros estamos ordenando. Y después de y tiene que venir el que está elevado al cuadrado. Entonces va a ser menos 30y al cuadrado. En este caso está ordenado en forma descendente con respecto a la X y en forma ascendente con respecto a la Y, porque la Y va aumentando, sin embargo la X va disminuyendo.
Entonces, esto debo de dividir por 4x menos 5. Y que también tiene que estar ordenado. Si yo elegí la x para ordenar, la x es la que debe ir primero. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar este 4 para que me dé 28? Y es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4 es 28. Ahora tengo una x y acá dice x al cuadrado, entonces me falta una x. Este valor es el que tengo que multiplicar por cada uno de estos valores. Entonces tengo 7 por 4, que es 28, x por x, que es x al cuadrado, más por menos, que es menos, 7 por 5, que es 35, x por y, que es xy. Terminé de multiplicar, no me debo de olvidar que a esto le tengo que cambiar su signo. Siempre en la división lo tenemos que cambiar su signo. Entonces, eliminamos nuestro primer valor. Tenemos que poder eliminar. Si no podemos, es porque el número que colocamos acá está mal. Entonces, acá me dice 35 menos 11. Entonces, hago 35 menos 11. Los signos son contrarios y me da como resultado más 24. 24xy. Debo de bajar el 30y al cuadrado. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar? 6 por 4 es 24, entonces va a ser por 6. Pero acá ya tengo la x, también tengo acá, entonces me falta una y. O sea que va a ser 6y el número por el cual voy a multiplicar. Si a ustedes les cuesta encontrar así el número, no se olviden que deben de dividir 24xy, que es el valor que tenemos acá, por el primer valor que tenemos acá, que es 4x. Entonces, al dividir, la x con la x se va, 24 con 6 nos da, o sea, 24 y 4 nos da 6 y nos queda y, que es lo mismo que estamos teniendo acá. Entonces, tengo 6 por 4, que es 24xy, más por menos, que es menos, 6 por 5, que es 30, y por y, que va a ser y al cuadrado. Colocamos la raya, no me tengo que olvidar de cambiarle su signo, se anula el primero, se anula el segundo y me da como resultado 0. Ese es el resultado de esa división. No se deben de olvidar que se debe de ordenar. Ahora, en los últimos dos ejercicios de esta semana dice, utiliza la regla de Ruffini y determina cuál de las siguientes divisiones es exacta, dice. Luego comprueba si el resto es correcto aplicando el teorema del resto. Acá sí vamos a aplicar el teorema del resto. Entonces voy a resolver Ruffini acá. Para eso me voy a fijar si está ordenado. Acá tengo 4, 3, 2, 1 y 0. Está ordenado. Entonces voy a resolver mi Ruffini. Primer valor es 1. Segundo valor es 1. Tercer valor es menos 1. Cuarto valor es más 3. Y el quinto valor es más 2. Igualamos esto a 0. Tengo x más 2 es igual a 0. Entonces x va a ser igual a menos 2, que es el valor que voy a colocar acá. Voy a cambiar de color otra vez. Bajamos nuestro primer número, que es el 1, y multiplico. Menos por más es menos. 1 por 2 es 2. Entonces, menos 2 más 1 me da menos 1, ¿sí? Menos por menos es más. 1 por 2 es 2. 2 menos 1 me da más 1. Más por menos es menos. 1 por 2 es 2. 3 menos 2 me da más 1. Más por menos es menos. 1 por 2 es 2. 2 menos 2 es 0. Y este es nuestro resto. El resto es igual a 0. Y acá nos dice, utiliza la regla de Ruffini y determina cuál de las divisiones es exacta. Entonces, esta es una división exacta. Ahora, el cociente. El cociente son todos estos números que están acá, que va a ser 1. Si acá era x a la cuarta, entonces acá va a ser x al cubo, menos un x al cuadrado, más x más 1. Acá pueden dejar de colocar este 1, entonces va a quedar x al cubo, menos x al cuadrado,
más x más 1. Este sí no pueden dejar de escribir porque este está solo, no tiene ninguna letra que le acompañe. Bueno, demostramos por Ruffini que es igual a 0. Ahora tengo que hacer el teorema del resto. Entonces, en el resto, lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar estas letras x por este número que estoy teniendo acá. Entonces, va a ser igual a menos 2 a la cuarta más menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 2, ¿sí? Terminé de reemplazar las letras x por el valor, que es este que estoy teniendo acá. Ahora voy a resolver. La base es negativa, el exponente es par, la potencia tiene que ser positiva. Entonces tengo 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. Más, la base es negativa, el exponente impar, el resultado va a ser negativo. Entonces tengo 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Menos. Base negativa, exponente par, la potencia va a ser positiva. 2 al cuadrado significa 2 por 2, que es 4. Acá ya puedo multiplicar. Más por menos es menos. 3 por 2 es 6, más 2. Entonces acá tengo que eliminar este doble signo que estoy teniendo. Entonces voy a multiplicar. Va a ser más 16. Más por menos, que es menos 8. Menos por más, que es menos 4. Menos 6. Y más 2. Entonces acá tengo 16 y 2, los signos son iguales, se suman, me da 18. Y acá tengo 6 más 4, que es 10, y 10 más 8, que es 18. Entonces esto me da como resultado 0. Acuérdense que la regla de Ruffini y el teorema del resto les tiene que dar el mismo resultado. Justamente por eso son operaciones en donde podemos corroborar haciendo uso del teorema del resto. Bueno, vamos con el otro. En el otro vemos que no está completo, entonces tengo que completar. Va a ser x a la quinta más 0x a la cuarta menos, pueden ponerle ya 1x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x menos 1, todo esto dividido x menos 3. Atiendan que por Ruffini nomás necesitan que esté ordenado y completo. Por el teorema del resto no hace falta que esté ordenado ni que esté completo, ¿sí? Lo importante es que realicen bien las potencias. Entonces hago mi tabla, mi primer valor es 1, el segundo es 0, menos 1, 2, menos 3. Esto ustedes van a hacer mejor sus tablas, más lindo les tiene que salir. Y todo esto, igualo esto a 0, tengo x menos 3 es igual a 0, x es igual a más 3. Entonces el valor de la x va a ser más 3. Bajo mi primer número, 1 por 3 es más 3, 0 más 3 es más 3, 3 por 3 es más 9, 9 menos 1 es más 8, más por menos, o sea, más por más es más, 8 por 3 es 24. 24 más 2 es 26. 26 por 3, 26 por 3 me da 78. Positivo 78. Los signos son contrarios, me da más 75. 75 por 3 me da 225. 225 menos 1 me da 224. Y este es el resto. En este caso, este 224 no es una división exacta. Entonces, división inexacta. Vamos. Ahora, el cociente. En el cociente, acá era a la quinta, entonces va a ser x a la cuarta más 3x al cubo más 8x al cuadrado más 26x y más 75, ¿sí? Entonces, ese es el cociente y ese es el resto.
Ahora tenemos que hallar por el teorema del resto. Entonces, en el lugar de las X que estoy teniendo acá, voy a reemplazar por el valor que estoy teniendo acá, que es más 3. Entonces, acá va a ser más 3 a la quinta, menos paréntesis, más 3 al cubo, más 2 por paréntesis, más 3, menos 3 por más 3. Y por último, menos 1, ¿sí? Entonces, lo que acabo de hacer es reemplazar cada uno de los valores que estoy teniendo en el lugar de la X que estamos teniendo en el ejercicio. Entonces, una vez que reemplazamos, tengo que resolver las potencias. Entonces, tengo 3 a la quinta, significa que el 3 debo de multiplicar 5 veces. Entonces, tengo 3 a la quinta y eso da como resultado 243. Menos 3 al cubo. 3 al cubo significa 3 por 3 por 3 y nos da 27. Más 2, acá me faltó el cuadrado. 2 por 9, porque 3 por 3 es 9. 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Menos, acá puedo multiplicar, ya menos por más es menos. 3 por 3 es 9, menos 1. Entonces, tengo todavía multiplicación, no puedo pasar todavía la suma y la resta. Entonces, tengo 243 menos 27 más 9 por 2, que es 18, menos 9 menos 1. Hago mi tablita porque tengo varios valores. Entonces, 243, el 27 es negativo, el 18 es positivo, el 9 es negativo y el 1 es negativo. Acuérdense que cuando los signos son iguales se suman, entonces tengo 8, 9, 10, 11, llevo 1, 4, 5, 6, entonces acá me da 261. En el otro tengo 10 más 27 que me da menos 37. Los signos son contrarios, entonces 261 menos 37 voy a restar. Presto, esto queda como 11, esto queda como 5. Entonces 11 menos 7 es 7, 8, 9, 10, 11 me da 4. 5 menos 3 me da 2 y el último 2. Entonces acá la respuesta es igual a 224. Por el teorema del resto o por la regla de Ruffini les tiene que dar el mismo resultado. Consultas sobre las actividades que acabamos de ver. Voy a dejar de grabar y vamos a quedar conversando si es que tienen alguna consulta que quieran hacerme.